Continuación del capítulo 62. Aquella tarde sacaron a pasear a Don Quijote no armado, sino de rúa, de calle, vestido un balandrán, que es de paño leonado, o sea que es como un gabán largo, pero leonado quiere decir estampado, que pudiera hacer sudar en aquel tiempo al mismo hielo. Ordenaron con sus criados que entretuviesen a Sancho, de modo que no le dejasen salir de casa. Iba Don Quijote no sobre Rocinante, sino sobre un gran macho, de paso llano y muy bien aderezado. Pusiéronle el balandrán y en las espaldas, sin que lo viese, le cosieron un pergamino donde le escribieron con letras grandes: «Este es Don Quijote de la Mancha». Esto como el Día de los Inocentes. En comenzando el paseo, llevaba el rétulo los ojos. El rétulo los ojos quiere decir el rótulo que atraía la mirada de cuantos venían a verle. Y como leían «Este es Don Quijote de la Mancha», admirábase Don Quijote de ver que cuantos le miraban y le nombraban y conocían. Y volviéndose a don Antonio, que iba a su lado, le dijo: «Grande es la prerrogativa que encierra en sí la andante caballería, pues hace conocido y famoso al que profesa por todos los términos, al que la profesa por todos los términos de la tierra. Si no, mire vuesa merced, señor don Antonio, que hasta los muchachos de esta ciudad, sin nunca haberme visto, me conocen». «Así es, señor Don Quijote», respondió don Antonio, «que así como el fuego no puede estar escondido y encerrado, la virtud no puede dejar de ser conocida, y la que se alcanza por la profesión de las armas resplandece y campea sobre todas las otras». Acaeció pues que, yendo Don Quijote con el aplauso que se ha dicho, un castellano que leyó el rétulo de las espaldas alzó la voz diciendo: «Válgate el diablo por Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo que hasta aquí has llegado sin haberte muerto los infinitos palos que tienes a cuestas? Tú eres loco, y si lo fueras a solas y dentro de las puertas de tu locura, fuera menos mal, pero tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan y comunican. Si no, mírenlo por estos señores que te acompañan. Vuélvete, mentecato, a tu casa y mira por tu hacienda, por tu mujer y tus hijos, y déjate de estas vaciedades que te carcomen el seso y te desnatan el entendimiento». «Hermano», dijo don Antonio, «seguid vuestro camino y no deis consejos a quien no os los pide. El señor Don Quijote de la Mancha es muy cuerdo, y nosotros que le acompañamos no somos necios. La virtud se ha de honrar donde quiera que se hallare, y andad en hora mala y no os metáis donde no os llaman». «Pardiez, vuestra merced tiene razón», respondió el castellano, «que aconsejar a este buen hombre es dar coces contra el aguijón. Pero con todo eso, me da muy gran lástima que el buen ingenio que dicen que tienen todas las cosas este mentecato se le desagüe por la canal de su andante caballería. Y la enhoramala que vuesa merced dijo sea para mí y para todos mis descendientes, si de hoy más, aunque viviese más años que Matusalén, diere consejo a nadie, aunque me lo pida». Apartóse el consejero, siguió adelante el paseo, pero fue tanta la priesa que los muchachos y toda la gente tenía leyendo el rétulo que se le hubo de quitar don Antonio como le quitaba otra cosa. Que por cierto, debía de saber leer todo el mundo en esa época, porque se dice que los muchachos le leían. No lo creo, en fin. Llegó la noche, volviéronse a casa. Hubo sarao de damas, porque la mujer de don Antonio, que era una señora principal y alegre, hermosa y discreta, convidó a otras sus amigas a que viniesen a honrar a su huésped y a gustar de sus nunca vistas locuras. Vinieron algunas, cenóse espléndidamente y comenzóse el sarao casi a las 10 de la noche. Entre las damas había dos de gusto pícaro y burlonas, y con ser muy honestas eran algo descompuestas, por dar lugar que las burlas alegrasen sin enfado.
Estas dieron tanta priesa en sacar a danzar a Don Quijote que le molieron no solo el cuerpo, pero el ánima. Era cosa de ver la figura de Don Quijote, largo, tendido, flaco, amarillo, estrecho en el vestido, desairado y sobre todo no nada ligero. Requebrábanle como a hurto las damiselas, y él también como a hurto las desdeñaba, pero viéndose apretar de requiebros, alzó la voz y dijo: «Fugite, partes adversa». ¿Qué quiere decir? Huid, enemigos. «Dejadme en mi sosiego, pensamientos malvenidos. Allá os venid, señoras, con vuestros deseos, que la que es reina de los míos, la sin par Dulcinea del Toboso, no consiente que ningunos otros que los suyos me avasallen y rindan». Y diciendo esto, se sentó en mitad de la sala en el suelo, molido y quebrantado de tan bailador ejercicio. Hizo don Antonio que se le llevasen en peso a su lecho, y el primero que asió de él fue Sancho, diciéndole: «Nora en tal, señor nuestro amo, lo habéis bailado. ¿Pensáis que todos los valientes son danzadores y todos los andantes caballeros bailarines? Digo que si lo pensáis, que estáis engañado. Hombre hay que se atreverá a matar a un gigante antes que hacer una cabriola. Si hubiérades de zapatear, yo supliera vuestra falta, que zapateo como un gerifalte. Pero en lo del danzar no doy puntada». Con estas y otras razones, dio que reír Sancho a los del sarao, y dio con su amo en la cama, arropándole para que sudase la frialdad de su baile, como le quería. Otro día, le pareció a don Antonio ser bien hacer la experiencia de la cabeza encantada, y con don Quijote, Sancho y otros dos amigos, con las dos señoras que habían molido a don Quijote en el baile, que aquella propia noche se habían quedado con la mujer de don Antonio, se encerró en la estancia donde estaba la cabeza. Contóles la propiedad que tenía, encargóles el secreto y díjoles que aquel era el primero día donde se había de probar la virtud de tal cabeza encantada. Y si no eran los dos amigos de don Antonio, ninguna otra persona sabía el busilis del encanto. Y aun si don Antonio no se le hubiera descubierto primero a sus amigos, también ellos cayeran en la admiración en que los demás cayeron, sin ser posible otra cosa, con tal traza y tal orden estaba fabricada. El primero que se llegó al oído de la cabeza fue el mismo don Antonio, y díjole en voz sumisa, pero no tanto que de todos no fuese entendida: «Dime, cabeza, por la virtud que en ti se encierra, ¿qué pensamientos tengo yo ahora?». Y la cabeza le respondió sin mover los labios, con voz clara y distinta, de modo que fue de todos entendida, esta razón: «Yo no juzgo de pensamientos». Oyendo lo cual, todos quedaron atónitos, y más viendo que en todo el aposento ni al derredor de la mesa no había persona humana que responder pudiese. «¿Cuántos estamos aquí?», tornó a preguntar don Antonio, y fuele respondido por el propio tenor. Dice, de la misma manera: «Paso», o sea, despacio. «Estáis tú y tu mujer, con dos amigos tuyos y dos amigas de ella, y un caballero famoso llamado Don Quijote de la Mancha, y un su escudero que Sancho Panza tiene por nombre. Aquí sí fue el admirarse de nuevo, aquí sí fue el erizarse los cabellos a todos de puro espanto». Y apartándose don Antonio de la cabeza, dijo: «Esto me basta para darme a entender que no fui engañado del que te me vendió. Cabeza sabia, cabeza habladora, cabeza respondona y admirable cabeza.
llegue otro y pregúntele lo que quisiere. Y como las mujeres de ordinario son presurosas y amigas de saber, la primera que se llegó fue una de las dos amigas de la mujer de don Antonio. Y lo que le preguntó fue: «Dime, cabeza, ¿qué haré yo para ser muy hermosa?». Y fuele respondido: «Sé muy honesta». «No te pregunto más», dijo la preguntanta. Llegó luego la compañera y dijo: «Querría saber, cabeza, si mi marido me quiere bien o no». Y respondiéronle: «Mira las obras que te hace y echarlo has de ver». Apartóse la casada diciendo: «Esta respuesta no tenía necesidad de pregunta porque, en efecto, las obras que se hacen declaran la voluntad que tiene el que las hace». Luego llegó uno de los dos amigos de don Antonio y preguntóle: «¿Quién soy yo?». Y fuele respondido: «Tú lo sabes». «No te pregunto eso», respondió el caballero, «sino que me digas si me conoces tú». «Sí conozco», le respondieron, «que eres don Pedro Noriz». «No quiero saber más, puesto que esto basta para entender. Oh, cabeza, que lo sabes todo». Y apartándose, llegó el otro amigo y preguntóle: «Dime, cabeza, ¿qué deseos tiene mi hijo el mayorazgo?». «Ya lo he dicho», le respondieron, «que yo no juzgo de deseos, pero con todo eso te sé decir que los que tu hijo tiene son de enterrarte». «Eso es», dijo el caballero, «lo que veo por los ojos, con el dedo lo señalo». Y no preguntó más. Llegóse la mujer de don Antonio y dijo: «Yo no sé, cabeza, qué preguntarte. Solo querría saber de ti si gozaré muchos años de buen marido». Y respondiéronle: «Sí gozarás, porque su salud y su templanza en el vivir prometen muchos años de vida, la cual muchos suelen acortar por su destemplanza». Llegóse luego don Quijote y dijo: «Dime tú, el que respondes, ¿fue verdad o fue sueño lo que yo cuento que me pasó en la cueva de Montesinos?». Que don Quijote no lo tenía muy claro. «¿Serán ciertos los azotes de Sancho mi escudero?». Que Sancho no lo tenía muy claro tampoco, eso os iba a dar. «¿Tendrá efecto el desencanto de Dulcinea?». «A lo de la cueva», respondieron, «hay mucho que decir. De todo tiene. Los azotes de Sancho irán despacio. El desencanto de Dulcinea llegará a debida ejecución». «No quiero saber más», dijo don Quijote, «que como yo vea a Dulcinea desencantada, haré cuenta que vienen de golpe todas las venturas que acertare a desear». El último preguntante fue Sancho, y lo que preguntó fue: «¿Por ventura, cabeza, tendré otro gobierno? ¿Saldré de la estrecheza de escudero? ¿Volveré a ver a mi mujer y a mis hijos?». A lo que le respondieron: «Gobernarás en tu casa, y si vuelves a ella, verás a tu mujer y a tus hijos, y dejando de servir, dejarás de ser escudero». «Bueno, par Dios», dijo Sancho Panza, «esto yo me lo dijera. No dijera más el profeta Perogrullo». «Bestia», dijo don Quijote, «¿qué quieres que te respondan? ¿No basta que las respuestas que esta cabeza ha dado corresponden a lo que se le pregunta?». «Sí basta», respondió Sancho, pero quisiera yo que se declarara más y me dijera más». Con esto se acabaron las preguntas y las respuestas, pero no se acabó la admiración en que todos quedaron, excepto los dos amigos de don Antonio que el caso sabían, el cual quiso Cide Hamete Benengeli declarar luego, por no tener suspenso al mundo, creyendo que algún hechicero y extraordinario misterio en la tal cabeza se encerraba. Y así,
dice que don Antonio Moreno, a imitación de otra cabeza que vio en Madrid fabricada por un estampero, hizo esta en su casa para entretenerse y suspender a los ignorantes. Y la fábrica era de esta suerte. La tabla de la mesa era de palo pintada y barnizada como jaspe, que eso se hacía mucho. Y el pie sobre el que se sostenía era de lo mismo, con 4 garras de águila que de él salían para mayor firmeza del peso. La cabeza, que parecía medalla y figura de emperador romano y de color de bronce, estaba toda hueca, y ni más ni menos la tabla de la mesa, en que se encajaba tan justamente que ninguna señal de juntura se parecía. El pie de la tabla era asimismo hueco, que respondía a la garganta y pechos de la cabeza. Y todo esto venía a responder a otro aposento que debajo de la estancia de la cabeza estaba. Por todo este hueco de pie, mesa, garganta y pechos de la medalla y figura referida, se encaminaba un cañón de hoja de lata muy justo, que de nadie podía ser visto. Menudo artificio lo que habían hecho. En el aposento de abajo, correspondiente al de arriba, se ponía el que había de responder, pegada a la boca con el mismo cañón, de modo que, a modo de cerbatana, iba la voz de arriba a abajo y de abajo a arriba, en palabras articuladas y claras, y de esta manera no era posible conocer el embuste. Un sobrino de don Antonio, estudiante agudo y discreto, fue el respondiente, el cual, estando avisado de su señor tío de los que habían de entrar con él en aquel día en el aposento de la cabeza, le fue fácil responder con presteza y puntualidad a la primera pregunta. A las demás respondió por conjeturas y, como discreto, discretamente. Y dice más Cid de Jamete, que hasta 10 o 12 días duró esta maravillosa máquina, pero que, divulgándose por la ciudad que don Antonio tenía en su casa una cabeza encantada, que a cuantos le preguntaban respondía, temiendo no llegase a los oídos de las despiertas centinelas de nuestra fe, vamos a la Inquisición, habiendo declarado el caso a los señores inquisidores, le mandaron que lo deshiciese y no pasase más adelante, porque el vulgo ignorante no se escandalizase. Así era la Inquisición, que decía todo lo que tenía que hacer. Pero en la opinión de Don Quijote y de Sancho Panza, la cabeza quedó por encantada y por respondona, a más satisfacción de Don Quijote que de Sancho. Los caballeros de la ciudad, bueno, a esto hay que decir que en el Alcázar de Madrid, más adelante, Felipe IV, un poco más adelante, tampoco demasiado, hacia 1630, él no participaba en las reuniones del Consejo de Estado, pero él, desde otra habitación contigua, un poco más arriba, podía oír todo lo que se hablaba y quién lo hablaba a través de un cañón de hojalata, igual que lo que cuenta Cervantes. O sea que debía de ser una cosa habitual en la época. Los caballeros de la ciudad, por complacer a don Antonio y por agasajar a don Quijote y dar lugar a que se descubriese sus sandeces, ordenaron de correr sortija. Correr sortija, ya lo hemos visto, que era en el capítulo 59 de esta segunda parte, que era, yo creo que era a caballo con una lanza, coger una sortija, un aro que estaba colgado. Ordenaron correr sortija de allí a 6 días, que no tuvo efecto por la ocasión que se dirá adelante. Diole gana a don Quijote de pasear la ciudad a la llana y a pie, temiendo que si iba a caballo le habían de perseguir los muchachos, y así él y Sancho, con otros 2 criados que don Antonio le dio, salieron a pasearse. Sucedió pues que, yendo por una calle, alzó los ojos don Quijote y vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes: aquí se imprimen libros. De lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no había visto imprenta alguna y deseaba saber cómo fuese. Entró dentro con todo su acompañamiento. Fíjate que esto lo diga Cervantes, que estaba editando libros sin parar.
Entró dentro con todo su acompañamiento y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella y finalmente toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra. Llegábase don Quijote a un cajón y preguntaba qué era aquello que allí se hacía. Dábanle cuenta los oficiales, admirábase y pasaba adelante. Llegó en esto a uno y preguntóle qué era lo que hacía. El oficial le respondió: «Señor, este caballero que aquí está», y enseñóle a un hombre de muy buen talle y parecer y de alguna gravedad, «ha traducido un libro toscano», o sea, italiano, «en nuestra lengua castellana, y estoy yo componiendo para darle a la estampa». «¿Qué título tiene el libro?», preguntó don Quijote. A lo que el autor respondió: «Señor, el libro en toscano se llama La Bagatelle», que no se conoce ningún libro que se llame. «¿Y qué responde el Le Bagatelle en nuestro castellano?», preguntó don Quijote. «Le Bagatelle», dijo el autor, «es como si en castellano dijésemos los juguetes. Y aunque este libro es en el nombre humilde, contiene y encierra en sí cosas muy buenas y sustanciales. Yo», dijo don Quijote, «sé algún tanto del toscano y me precio de cantar algunas estancias del Ariosto. Pero dígame vuesa merced, señor mío, y no digo esto porque quiero examinar el ingenio de vuesa merced, sino por curiosidad, no más. ¿Ha hallado en su escritura alguna vez nombrar piñata?». «Sí, muchas veces», respondió el autor. «¿Y cómo traduce vuesa merced en castellano?», preguntó don Quijote. «¿Cómo la había de traducir?», replicó el autor, «sino diciendo olla». «Cuerpo de tal», dijo don Quijote, «y qué adelante está vuesa merced en el toscano idioma. Yo apostaré una buena apuesta que a donde diga en el toscano piace, dice vuesa merced en castellano place. Y a donde diga piu, dice más. Y el su declara con arriba y el yu con abajo». «Sí declaro, por cierto», dijo el autor, «porque esas son sus propias correspondencias». Una piñata, todo el mundo sabe lo que es. Una piñata es una cosa que encierra cosas y que se rompe, así que está muy bien traducido por olla. «Osaré yo jurar», dijo don Quijote, «que no es vuesa merced conocido en el mundo, enemigo siempre de premiar los floridos ingenios ni los loables trabajos. ¿Qué de habilidades hay perdidas por ahí? ¿Qué de ingenios arrinconados? ¿Qué de virtudes menospreciadas? Pero con todo esto, me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen, y no se ven con la lisura y tez de la haz, o sea, de la parte delantera. Y el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir, porque en otras cosas peores se podrá ocupar el hombre y que menos provecho le trujesen. Fuera de esta cuenta van los dos famosos traductores. El uno, el doctor Cristóbal de Figueroa en su Pastor Fido, y el otro, don Juan de Jáuregui, en su Aminta, donde felizmente ponen en duda cuál es la traducción o cuál el original. Pero dígame vuesa merced, ¿este libro imprímese por su cuenta o tiene ya vendido el privilegio a algún librero? Entonces hay que tener en cuenta que la primera parte del Quijote se estaba traduciendo a todos los idiomas de Europa. «Por mi cuenta lo imprimo», respondió el autor, «y pienso ganar 1000 ducados, por lo menos, con esta primera impresión que ha de ser de 2000 cuerpos, y se han de despachar a 6 reales cada uno en daca de pajas». En daca de pajas quiere decir en un abrir y cerrar de ojos. «Bien está vuesa merced en la cuenta», respondió don Quijote. «Bien parece que no sabe las entradas y salidas de los impresores y las correspondencias que hay de unos a otros. Yo le prometo que cuando se vea cargado de 2000 cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo que se espante, y más si el libro es un poco avieso y no nada picante». «¿Pues qué?», dijo el autor. «¿Quiere vuesa merced que se lo dé a un librero que me dé por el privilegio 3 maravedís?
y aún piensa que me hace merced en dármelos. Yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo, que ya en él soy conocido por mis obras. Provecho quiero, que sin él no vale un cuatrín la buena fama. Vamos, que Cervantes está despachando aquí contra los libreros. Dios le dé a vuesa merced buena man derecha, respondió Don Quijote. Y pasó adelante con otro cajón donde vio que estaban corrigiendo un pliego de un libro que se intitulaba Luz del alma, y en viéndole dijo: estos tales libros, aunque hay muchos de este género, son los que se deben imprimir, porque son muchos los pecadores que se usan, y son menester infinitas luces para tantos desalumbrados. Pasó adelante, esto es como cuando se puso a quemar libros en la primera parte de Don Quijote. Pasó adelante y vio que asimismo estaban corrigiendo otro libro, y preguntando su título, le respondieron que se llamaba La segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal vecino de Tordesillas. Madre mía, o sea que en el mismo segundo libro ya está viendo cómo se imprime el segundo libro. Por cierto, que dice hidalgo, no caballero. Bueno. Ya yo tengo noticia de este libro, dijo Don Quijote, y en verdad y en mi conciencia que pensé que estaba ya quemado. Ah, no, que este es el de Avellaneda, perdón. Y en verdad y en mi conciencia que pensé que ya estaba quemado y hecho polvos por impertinente. Pero su San Martín le llegará como a cada puerco. O sea que Cervantes lo que quiere dejar clarísimo que ese es el malo. Que las historias fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables cuanto se llegan a la verdad o la semejanza de ella. Y las verdaderas tanto son mejores cuanto son más verdaderas. Y diciendo esto, con muestras de algún despecho, se salió de la imprenta. Y aquel mismo día ordenó don Antonio de llevarle a ver las galeras que en la playa estaban, de que Sancho se regocijó mucho a causa que en su vida las había visto. Avisó don Antonio al cuatralbo de las galeras. El cuatralbo es el comandante de una flota de 4 buques. Como aquella tarde había de llevar a verlas a su huésped, el famoso Don Quijote de la Mancha, de quien ya el cuatralbo y todos los vecinos de la ciudad tenían noticia. Y lo que le sucedió en ellas se dirá en el siguiente capítulo. Así nos deja.